Ahora mismo estás quieto. O al menos eso es lo que sientes. La silla debajo de ti no se mueve, el suelo es firme, el aire a tu alrededor está en calma. Pero si pudieras salir de este momento, alejarte de la Tierra y observarla desde fuera, verías algo completamente distinto. Verías que nada está quieto, que nada ha estado quieto jamás. La Tierra gira sobre su propio eje a unos 1.600 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, orbita alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. Pero el Sol tampoco está detenido. Está girando alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a casi 800.000 kilómetros por hora. Y la Vía Láctea, nuestra galaxia entera, con sus cientos de miles de millones de estrellas, también se mueve. Se desplaza a través del espacio a 2 millones de kilómetros por hora. Eso es aproximadamente 500 kilómetros por segundo. Desde que empezaste a escuchar esto, ya has viajado cientos de kilómetros por el cosmos. Y no has sentido nada. El café en tu taza no se ha movido. El aire en la habitación no ha cambiado. Pero el movimiento es real. Y lleva ocurriendo miles de millones de años. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. Lo hemos medido. Lo hemos confirmado una y otra vez con décadas de observaciones. Pero cuando miramos en esa dirección, cuando intentamos ver qué es lo que nos atrae, es menor que numeral cero. 2,5 numeral es mayor que está arrastrando nuestra galaxia y a miles de otras junto con ella. Encontramos algo frustrante. Algo bloquea la vista. Hay una región del espacio que los astrónomos llevan casi medio siglo intentando comprender. Se encuentra en una parte del cielo oculta detrás del plano denso de nuestra propia galaxia, enterrada detrás de nubes de gas, polvo y miles de millones de estrellas. No podemos verla con claridad. Nunca hemos podido fotografiarla directamente. Pero sabemos que está ahí, porque podemos sentir su atracción. Le han dado un nombre que es, al mismo tiempo, sencillo e inquietante. El Gran Atractor. Algo con la atracción gravitatoria equivalente a 100.000 billones de soles. Algo oculto detrás de una cortina cósmica que apenas estamos aprendiendo a atravesar con la mirada. Y está arrastrando todo lo que conocemos hacia él. Durante casi medio siglo, los científicos han estado estudiando esta fuerza invisible, intentando entender qué es, dónde está exactamente y qué significa para el futuro de nuestra galaxia. Las respuestas que han encontrado son más extrañas y más hermosas de lo que nadie esperaba. Quédate hasta el final de este video, porque lo que descubriremos sobre el Gran Atractor no es solo una historia sobre física o astronomía, es una historia sobre los límites del conocimiento humano. Sobre lo que ocurre cuando miras al universo y el universo te devuelve la mirada. Y sobre una pregunta que todavía hoy no tiene respuesta, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que ¿hay algo ahí fuera que sea tan inmenso que ni siquiera nuestros mejores telescopios puedan verlo por completo? Antes de poder hablar de lo que arrastra nuestra galaxia a través del universo, necesitamos entender cómo llegamos a descubrir que algo lo hacía. Corre el año 1964. Dos ingenieros de los laboratorios Bell en Nueva Jersey están calibrando una enorme antena de radio diseñada originalmente para comunicaciones por satélite. Sus nombres son Arno Penzias y Robert Wilson. Y tienen un problema. Hay un ruido de fondo persistente que no pueden eliminar. Un zumbido suave, constante, que llega desde todas las direcciones del cielo al mismo tiempo. Revisaron el equipo. Limpiaron la antena. Incluso eliminaron los excrementos de palomas que se habían acumulado en el receptor, pensando que eso podría ser la fuente de la interferencia. Nada funcionó. El ruido seguía ahí. Lo que Penzias y Wilson habían encontrado sin buscarlo
Era el eco del nacimiento del universo. La radiación cósmica de fondo de microondas, también conocida como CMB por sus siglas en inglés, es la luz más antigua que existe. Una huella luminosa que dejó el Big Bang hace aproximadamente 13.800 millones de años, cuando el universo era todavía un bebé caliente y denso que comenzaba a expandirse. Por ese descubrimiento accidental, ambos recibieron el Premio Nobel de Física en 1978. Pero la historia que nos interesa no termina ahí. De hecho, apenas empieza. Décadas después de ese descubrimiento, los astrónomos comenzaron a analizar esa radiación cósmica de fondo con mucha más precisión y encontraron algo inesperado. La radiación no era exactamente uniforme desde todas las direcciones. Había una dirección del cielo desde la cual llegaba ligeramente más caliente y la dirección opuesta desde la que llegaba ligeramente más fría. Una diferencia minúscula, apenas unas milésimas de grado, pero estaba ahí. En física ese patrón tiene un nombre. Se llama dipolo. Y lo que indica es que algo se está moviendo, que existe una velocidad, una dirección, que el observador no está quieto respecto al universo. Nuestra galaxia se mueve, y lo que es más perturbador, no se mueve al azar. Se mueve con una dirección específica, hacia un punto concreto del cielo, como si algo la estuviera llamando. Fue en los años 80 cuando un grupo de astrónomos comenzó a tomarse esto muy en serio. 7 investigadores que trabajaban de forma independiente decidieron colaborar para resolver el misterio. Los medios científicos los bautizaron con un apodo que quedó para la historia: los 7 samuráis. Los 7 samuráis, liderados por investigadores como Sandra Faber y Donald Lynden Bell, se propusieron mapear el movimiento de miles de galaxias usando una técnica nueva. La relación de Tully-Fisher es menor que numeral 0. 2,5 numeral es mayor que, y para las galaxias elípticas, la relación de Faber-Jackson permiten estimar la distancia real a una galaxia comparando su brillo intrínseco con cómo la vemos desde aquí. Si sabes cuán lejos está algo y cuánto se aleja de ti por la expansión del universo, puedes calcular si se mueve más rápido o más lento de lo esperado. Y si se mueve más rápido de lo esperado, algo tiene que estar atrayéndola. Lo que nadie sabía en ese momento era que lo que encontrarían cambiaría para siempre nuestra comprensión de la estructura del universo. En 1988, los 7 samuráis publicaron sus resultados. Y la comunidad científica se quedó sin palabras. Miles de galaxias, incluyendo la nuestra, no seguían exactamente el patrón de expansión que predecía el modelo cosmológico estándar. Había una desviación sistemática, un flujo, un movimiento coordinado hacia una región específica del cielo, hacia la constelación de Centauro, hacia algo que, con la información disponible en ese momento, parecía estar a unos 250 millones de años luz de distancia. Le llamaron el Gran Atractor. Una concentración de masa tan enorme que su gravedad estaba arrastrando miles de galaxias, incluyendo la nuestra, a velocidades de 600 kilómetros por segundo. Pero había un problema enorme, uno que los astrónomos no habían anticipado del todo. El Gran Atractor estaba exactamente en la dirección más difícil de observar en todo el cielo. Estaba oculto detrás del plano de nuestra propia galaxia, detrás de la parte más densa y opaca de la Vía Láctea, detrás de una región que los astrónomos llaman, con una mezcla de precisión y poesía, la zona de evitación. Imagina que estás intentando ver a través de una tormenta de arena densa. A tu alrededor, el aire está claro. Puedes ver el horizonte, el cielo, las estrellas. Pero hay un sector, justo en el centro de tu campo visual, donde la arena es tan espesa, el polvo tan denso, que no ves
Absolutamente nada. Solo oscuridad. Eso es, a grandes rasgos, lo que ocurre cuando intentamos observar el Gran Atractor con telescopios ópticos convencionales. Vivimos dentro de la Vía Láctea, y el disco de nuestra propia galaxia, ese anillo de estrellas, gas y polvo que vemos cruzar el cielo nocturno, actúa como una pantalla opaca en ciertas longitudes de onda de luz. Hay una franja del cielo que corresponde aproximadamente al plano galáctico, donde el polvo interestelar absorbe y dispersa la luz visible de forma tan extrema que las galaxias que hay detrás simplemente desaparecen de nuestra vista. Esta región se extiende aproximadamente 10 grados a cada lado del ecuador galáctico y ocupa, en términos del cielo que podemos observar, aproximadamente el 20% de toda la bóveda celeste. El 20% del universo, invisible para los telescopios tradicionales. Los astrónomos del siglo XIX y principios del XX lo notaron rápidamente. En los primeros catálogos de galaxias, como el Gran Catálogo General publicado por John Louis Emile Dreyer en 1888, había una ausencia evidente. Una banda del cielo donde las galaxias simplemente no aparecían. No porque no estuvieran ahí, sino porque no podíamos verlas. Con el tiempo, esa región fue adquiriendo un nombre que describe perfectamente la reacción de los astrónomos ante ella. La zona de evitación. No porque los astrónomos la evitaran por voluntad propia, sino porque los telescopios eran incapaces de penetrarla. Y resulta que el Gran Atractor está justo ahí, justo detrás de esa cortina de polvo y gas. Como si el universo hubiera decidido, deliberadamente, ocultar uno de sus secretos más grandes detrás de su barrera más densa. Durante décadas, los científicos tuvieron que trabajar con un mapa incompleto. Sabían que algo estaba ahí. Podían medir su influencia gravitatoria sobre galaxias en otras regiones del cielo, igual que puedes saber que hay una piedra en el río aunque no puedas verla, simplemente observando cómo el agua se desvía a su alrededor. Pero no podían fotografiarlo. No podían estudiarlo directamente. Entonces la pregunta era inevitable. ¿Cómo atravesar una barrera que la luz visible no puede cruzar? La respuesta llegó desde un lugar inesperado. La luz infrarroja. El polvo interestelar es bastante bueno absorbiendo la luz que nuestros ojos pueden ver. Es menor que numeral 0. 2,5 numeral es mayor que la luz visible. Pero es mucho menos efectivo bloqueando la radiación infrarroja, que tiene longitudes de onda más largas. Es como la diferencia entre intentar esconderse de alguien con luz normal y con visión nocturna. La misma cortina que te oculta en un caso se vuelve semitransparente en el otro. A partir de la década de los 90, los astrónomos comenzaron a usar telescopios infrarrojos para penetrar la zona de evitación. Instrumentos como el satélite IRAS, el Infrared Astronomical Satellite, lanzado en 1983, comenzó a revelar galaxias ocultas que nunca habíamos visto. Y más adelante, proyectos como el DOSMAS, el 2 Micron All Sky Survey, construyeron mapas casi completos de la distribución de galaxias en el cielo, incluyendo regiones que antes eran totalmente ciegas para nosotros. Lo que encontraron fue asombroso. Y en unos minutos descubriremos que el Gran Atractor no era exactamente lo que los científicos habían imaginado, que era, al mismo tiempo, más y menos impresionante, y que detrás de él había algo todavía más grande esperando ser descubierto. Cuando los científicos comenzaron a atravesar la zona de evitación con luz infrarroja, lo primero que buscaban era un objeto, una galaxia monstruosa, quizás un cúmulo de galaxias de dimensiones inimaginables, algo tan masivo y concentrado que su sola presencia explicara la atracción gravitatoria que arrastraba a miles de galaxias hacia él. Y sí,
encontraron algo importante. Justo en la región apuntada por las mediciones, oculto en la zona de evitación, los astrónomos localizaron un enorme cúmulo de galaxias. Se le conoce como el supercúmulo de Norma, también catalogado como ACO 3627. Es uno de los cúmulos de galaxias más masivos y más cercanos a nosotros en el universo observable. Está a unos 220 millones de años luz de distancia. Contiene cientos de galaxias, y su masa es brutal. Durante un tiempo, muchos astrónomos pensaron que habían encontrado al culpable, que el supercúmulo de Norma era el Gran Atractor, el origen de toda esa atracción gravitatoria. Caso cerrado. Pero el universo rara vez funciona tan bien. Cuando los científicos refinaron sus modelos y calcularon cuánta masa necesitaba el Gran Atractor para generar la atracción que medían, el supercúmulo de Norma no alcanzaba. Era impresionante, sí, pero no suficiente. Faltaba masa, faltaba gravedad, faltaba algo más. Y aquí es donde la historia se complica de la forma más fascinante posible. Porque resulta que el Gran Atractor no es un único objeto. No es una galaxia gigante, ni siquiera un supercúmulo extraordinario. El Gran Atractor es más parecido a una región de concentración de masa en la estructura a gran escala del universo. Un nodo en la red cósmica donde la materia se ha acumulado durante miles de millones de años. Para entenderlo bien, necesitamos dar un paso atrás y mirar el universo desde muy lejos. Si pudieras observar el universo a una escala suficientemente grande, algo del orden de cientos de millones de años luz, no verías galaxias distribuidas de forma uniforme. Verías algo que los cosmólogos llaman la red cósmica, o en inglés, Cosmic Web. Una estructura que se parece, de forma sorprendente, a una esponja o a una telaraña enorme, con filamentos de galaxias y gas que forman hilos, nodos donde esos filamentos se cruzan y donde la materia se concentra, y vastas regiones vacías, llamadas voids, donde casi no hay nada. Los cúmulos de galaxias se forman en esos nodos, y la gravedad, esa fuerza paciente e incansable que actúa a todas las escalas del universo, va acumulando materia en esos puntos a lo largo de miles de millones de años. El Gran Atractor es uno de esos nodos, no un punto singular, sino una región del espacio especialmente densa donde la gravedad de múltiples estructuras actúa de forma coordinada. Si esto te está dejando asombrado, quiero pedirte algo. Si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es todavía más profundo. Vamos a descubrir que la Vía Láctea tiene una dirección cósmica, una especie de código postal en el universo, y que ese código postal cambia todo lo que creías saber sobre dónde vivimos. En 2014, un equipo de astrónomos liderado por Brent Tully, de la Universidad de Hawái, publicó en la revista científica Nature un paper que reescribió los libros de astronomía. El título era sencillo, pero su contenido era extraordinario. Tully y su equipo habían creado el mapa tridimensional más completo del universo local hasta la fecha, y lo habían hecho de una forma brillante. En lugar de mapear dónde estaban las galaxias, habían mapeado cómo se movían, sus flujos, sus trayectorias. Usando datos de decenas de miles de galaxias, calcularon los llamados flujos peculiares, que son las desviaciones del movimiento de cada galaxia respecto a lo que esperaríamos por la simple expansión del universo. Y cuando dibujaron todas esas trayectorias juntas, como una enorme animación de flechas en el espacio, vieron algo que nadie había visto antes con tanta claridad. Miles de galaxias, incluyendo la nuestra, formaban parte de un flujo organizado,
un río cósmico que convergía hacia una cuenca común. Y dentro de esa cuenca había una estructura que nadie había definido hasta ese momento con claridad. La llamaron Laniakea, una palabra hawaiana que significa cielo inconmensurable o cielo sin límite, y es nuestra supercúmulo local. Laniakea es una estructura inmensa. Se extiende a lo largo de 500 millones de años luz. Contiene el equivalente a 100.000 galaxias como la nuestra. Y su masa total es del orden de 100 millones de miles de millones de masas solares. Un número tan grande que resulta prácticamente imposible de visualizar. La Vía Láctea está en uno de los bordes de Laniakea, en la periferia, como una pequeña ciudad en las afueras de una megalópolis. Y el Gran Atractor, o más precisamente, la región de concentración gravitatoria que hemos estado llamando así, corresponde aproximadamente al corazón de Laniakea, al centro hacia el que todo fluye. ¿Eso significa que toda la materia de Laniakea acabará colapsando hacia ese centro? No exactamente. Y aquí entra en juego un factor que lo complica todo: la expansión del universo. El espacio mismo se está expandiendo, y en las escalas más grandes. Esa expansión supera con creces la atracción gravitatoria local. Las galaxias más lejanas se alejan de nosotros más rápido de lo que la gravedad puede atraerlas. Así que la Laniakea no está destinada a colapsar en un único punto. En cambio, con el tiempo, se irá diluyendo. Sus galaxias más periféricas serán arrastradas por la expansión cósmica. Pero en nuestro vecindario cósmico inmediato, en la escala de cientos de millones de años luz, el flujo hacia el Gran Atractor es real, es medible, y sigue ocurriendo ahora mismo. El trabajo de Tully y su equipo fue revolucionario no solo por el mapa que produjeron, sino por lo que cambió conceptualmente. Antes de 2014, la pregunta de cuál era nuestra supercúmulo local no tenía una respuesta clara. Los astrónomos usaban el término de forma vaga. A veces decían que pertenecíamos al supercúmulo de Virgo, pero ese concepto era impreciso, definido por la distribución espacial de galaxias, no por su dinámica. Tully y su equipo redefinieron el concepto. Un supercúmulo no debería definirse solo por dónde están las galaxias, sino por si sus movimientos convergen hacia una misma cuenca gravitatoria. Y bajo esa definición, Laniakea apareció con contornos claros por primera vez. Tenemos por fin una dirección cósmica. Somos una pequeña galaxia espiral en el brazo de Orión de la Vía Láctea, en las afueras del grupo local de galaxias, en el borde de Laniakea, un supercúmulo de 500 millones de años luz de diámetro que fluye lentamente hacia el Gran Atractor. Pero aquí viene la parte que muy poca gente conoce. La parte que debería hacerte detener un momento. Laniakea tampoco está quieta. También se mueve. Y lo que la mueve es algo todavía más grande. Recuerda lo que hemos dicho antes. El Gran Atractor es una región de concentración de masa, el corazón de Laniakea. Nuestra galaxia se mueve hacia él a 600 kilómetros por segundo. Pero cuando los científicos refinaron todavía más sus modelos, cuando añadieron más datos, más galaxias, más distancias, encontraron que el Gran Atractor no explicaba todo el movimiento. La Vía Láctea se mueve más deprisa de lo que el Gran Atractor debería moverla. Hay algo adicional, algo que ejerce una atracción gravitatoria aún mayor desde una distancia aún mayor. Y tiene nombre: el Shapley Supercluster, o el supercúmulo de Shapley, llamado así en honor al astrónomo Harlow Shapley, que vivió entre 1885 y 1972 y fue uno de los primeros en trazar los contornos de nuestra galaxia.
El supercúmulo de Shapley es la concentración de masa más grande del universo observable en nuestra región cósmica. Está a unos 650 millones de años luz de distancia. Contiene más de 30 cúmulos de galaxias. Miles de galaxias individuales. Su masa total supera con creces a la Niaquea entera. Es como descubrir que detrás de la montaña que creías que marcaba el horizonte, había una cordillera entera que nunca habías visto. El supercúmulo de Shapley contribuye de forma significativa a la atracción total que experimenta nuestra galaxia. Junto con el Gran Atractor, crea un campo gravitatorio complejo que nos arrastra a través del universo. No hacia un único punto, sino hacia una región, hacia una dirección, como una corriente de río que nace de múltiples afluentes. Pero incluso esta imagen es incompleta, porque hay otro factor en juego que los astrónomos tardaron mucho tiempo en reconocer. No solo nos mueve lo que está delante, también nos empuja lo que está detrás. Detrás de nosotros, en la dirección opuesta al Gran Atractor y al supercúmulo de Shapley, hay una región del universo extraordinariamente vacía. Un supervoid. Un hueco gigantesco en la red cósmica donde hay muy poca materia. Esta región se llama el KBC Void, nombrado así por los astrónomos Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie, que la identificaron en 2013. Y aquí es donde la física se pone especialmente interesante. En el universo, los vacíos no son simplemente ausencias, son estructuras activas. Cuando hay poca masa en una región, la gravedad es menor allí. Las galaxias que están en los bordes de ese vacío experimentan más atracción gravitatoria desde las regiones densas que las rodean, que desde el interior del vacío. El resultado es que se alejan del vacío, como si el vacío las empujara. Nuestra galaxia está en el interior o cerca del borde del KBC Void. Y eso significa que el vacío nos empuja hacia afuera, mientras el Gran Atractor y el supercúmulo de Shapley nos atraen hacia adentro. Dos fuerzas en tensión. Y nuestra galaxia, en el medio, moviéndose a millones de kilómetros por hora como resultado de esa tensión. El cosmos no tiene paredes estáticas. Es un sistema dinámico en constante movimiento, donde cada estructura influye en todas las demás, donde el vacío tiene tanto poder como la materia, donde nada, absolutamente nada está quieto. Hasta aquí, todo lo que hemos contado es asombroso, pero, en términos generales, coherente con el modelo cosmológico que los científicos han construido durante décadas. Un universo con una red cósmica, con cúmulos de galaxias que se atraen mutuamente, con vacíos que empujan hacia afuera, todo encajando en una imagen grande, pero comprensible. Pero en 2008, un equipo de astrónomos publicó un paper que propuso algo que, si resultara ser correcto, cambiaría esa imagen de forma radical. El equipo, liderado por Alexander Kaslinsky del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, analizó el movimiento de casi 1000 cúmulos de galaxias usando una técnica basada en el efecto Sunyaev-Zeldovich, que permite medir cómo los cúmulos de galaxias calientes distorsionan la radiación cósmica de fondo. Y encontraron algo que nadie esperaba. Un flujo. Un movimiento coordinado de cúmulos de galaxias a lo largo de una dirección específica del cielo. Hasta ahí, nada nuevo. Lo impactante era la escala. Este flujo no se limitaba al vecindario cósmico de la Niaquea. Se extendía a distancias de 2.000, 3.000 millones de años luz, mucho más allá de cualquier estructura conocida que pudiera explicarlo. Kaslinsky y su equipo llamaron a este fenómeno Dark Flow, flujo oscuro. Y su explicación propuesta era tan radical que provocó inmediatamente controversia en la comunidad científica. Si el flujo oscuro existe,
Si galaxias a miles de millones de años luz de distancia se mueven de forma coordinada hacia una misma dirección, algo fuera del universo observable tiene que estar atrayéndolas. Algo más allá del horizonte cósmico, más allá del límite de lo que podemos ver. El universo observable tiene un radio de unos 46.000 millones de años luz. Ese es el volumen de espacio del que nos puede llegar información. Más allá de ese límite, la luz no ha tenido tiempo suficiente de llegarnos desde el Big Bang. Pero eso no significa que no haya nada más. El universo podría ser infinitamente grande. O podría tener una geometría que lo haga enormemente más extenso de lo que podemos medir. Si hay estructuras masivas más allá de nuestro horizonte observable, su influencia gravitatoria podría atravesar ese horizonte y afectar a la materia de este lado. Sería como sentir la atracción de algo que no puedes ver porque está más allá de lo que alcanza tu visión. Una influencia fantasma. Una firma en el movimiento de las galaxias de algo que nunca podremos observar directamente. El flujo oscuro es todavía un tema en debate. Otros equipos de investigación han intentado reproducir los resultados de Kashlinsky con datos más recientes del satélite Planck de la ESA, la Agencia Espacial Europea, y no han encontrado evidencia estadísticamente sólida del mismo efecto. El consenso científico actual es cauteloso. Ni confirma ni descarta el flujo oscuro de forma definitiva. La discusión sigue abierta. Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan fascinante y a veces tan frustrante. Las preguntas más grandes no tienen respuestas rápidas. Las certezas más profundas tardan décadas en construirse. Y mientras tanto, los científicos trabajan en la oscuridad, literalmente, intentando medir la influencia de algo que quizás nunca podamos ver. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Algo que todos los modelos, todas las mediciones, todas las décadas de trabajo han confirmado. El universo no es estático. Nunca lo ha sido. Y las fuerzas que lo estructuran operan a escalas que desafían la comprensión humana. El gran atractor es real, en el sentido de que la atracción gravitatoria que medimos es real. La Niaquea es real. El flujo hacia el supercúmulo de Shapley es real. Y la posibilidad de que algo más allá de nuestro horizonte observable nos influencie es, al menos, una hipótesis legítima que la ciencia toma en serio. Hay una pregunta que probablemente ha estado flotando en tu cabeza desde el principio. Si nuestra galaxia está siendo arrastrada hacia el gran atractor, si llevamos millones de años moviéndonos a 600 kilómetros por segundo en esa dirección, ¿llegará la Vía Láctea algún día hasta allí? ¿Chocaremos con esa región? ¿Qué le ocurrirá a nuestra galaxia? La respuesta corta es no. Y la razón de esa respuesta es una de las ideas más profundas de la cosmología moderna. El universo se está expandiendo. Eso ya lo sabemos desde que Edwin Hubble observó en los años 20 que las galaxias lejanas se alejaban de nosotros, es menor que numeral 0. 2,5 numeral es mayor que, y que las más lejanas lo hacían más deprisa. Pero lo que Einstein y los cosmólogos tardaron en asimilar completamente es que esa expansión no es uniforme en el tiempo. Se está acelerando. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos, el High-Z Supernova Search Team y el Supernova Cosmology Project, analizaron las distancias de supernovas de tipo Ia que funcionan como velas estándar cósmicas porque siempre tienen la misma luminosidad intrínseca, y encontraron que el universo no solo se expandía, sino que esa expansión se aceleraba con el tiempo. Por ese descubrimiento, los líderes de ambos equipos, Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Ries, recibieron el Premio Nobel de Física en 2011. El agente responsable de esa aceleración es lo que llamamos energía oscura. Una forma de energía que permea todo el espacio y que actúa como una fuerza repulsiva a gran escala.
No sabemos qué es exactamente. Es quizás el mayor misterio sin resolver de la física moderna. Pero sus efectos son medibles. Y su consecuencia más dramática para nuestra historia es esta. A escalas suficientemente grandes, la expansión acelerada del universo supera la atracción gravitatoria. Las galaxias que están demasiado lejos de nosotros se alejan más rápido de lo que la gravedad puede atraerlas. Y con el paso del tiempo, esa distancia crece. Se vuelve infranqueable. El Gran Atractor está a unos 250 millones de años luz de distancia. A nuestra velocidad actual. Y teniendo en cuenta que esa velocidad no es constante, sino que la expansión del universo actúa en nuestra contra, nunca llegaremos al Gran Atractor. No porque nos detengamos, sino porque él también está moviéndose respecto a nosotros en el contexto de la expansión cósmica. Es como intentar alcanzar el extremo del arco iris. Cuanto más te acercas, más se desplaza. De hecho, en escalas de tiempo de decenas de miles de millones de años, las galaxias que hoy forman parte de la Niaquea y que están en sus bordes exteriores comenzarán a alejarse de nosotros impulsadas por la expansión. El supercúmulo que llamamos nuestro hogar irá diluyéndose lentamente. Solo las galaxias del grupo local, las más cercanas a nosotros, unidas por vínculos gravitatorios lo suficientemente fuertes para resistir la expansión, permanecerán juntas. Y eso nos lleva a una de las conclusiones más melancólicas y hermosas de la cosmología. Hay una cantidad finita de tiempo en la que el universo será lo suficientemente compacto para que los astrónomos del futuro puedan ver las estructuras a gran escala que hemos descrito aquí. La Niaquea, el Gran Atractor, el supercúmulo de Shapley. Con el paso de los eones, esas estructuras se diluirán. Las galaxias que hoy podemos ver comenzarán a desaparecer más allá de nuestro horizonte observable, empujadas por la expansión acelerada. Hasta que, en un futuro inconmensurablemente lejano, es menor que numeral cero. 25 numeral es mayor que una civilización que existiera en nuestra galaxia vería solo la oscuridad. Un universo vacío, sin poder saber que alguna vez hubo miles de millones de galaxias más. Somos extraordinariamente afortunados de vivir en el momento cósmico en que vivimos. En un punto de la historia del universo en que la red cósmica todavía es visible, en que las estructuras están lo suficientemente cerca para ser medidas, en que podemos hacer preguntas como esta y obtener respuestas reales. Desde Penzias y Wilson limpiando excrementos de paloma de una antena en Nueva Jersey, hasta los 7 samuráis trazando el flujo de miles de galaxias, hasta Brent Tully nombrando la Niaquea y dándonos una dirección cósmica, hasta Alexander Kashlinsky detectando un flujo que podría apuntar más allá del horizonte del universo. La historia del Gran Atractor es la historia de la curiosidad humana empujando contra los límites de lo que puede saber. No sabemos todavía con precisión cuánta masa concentra el Gran Atractor. No sabemos si el flujo oscuro es real o un artefacto estadístico. No sabemos qué hay más allá del horizonte cósmico. Y esa incertidumbre no es una debilidad de la ciencia. Es su estado natural. Es la señal de que todavía hay preguntas que vale la pena hacerse. El universo es más grande, más extraño y más hermoso de lo que cualquier generación anterior pudo imaginar. Y lo que estamos descubriendo ahora, en estos años, con estos telescopios, con estas técnicas, es solo el principio. Si quieres seguir explorando el cosmos junto a nosotros, te invito a ver nuestro episodio anterior, donde exploramos uno de los misterios más profundos del universo. Está justo en la pantalla ahora, y te garantizo que también te va a dejar sin palabras. Mientras tanto, ahí fuera, en este mismo momento, algo con la gravedad de 100.000 billones de soles te está arrastrando hacia él.
a 600 kilómetros por segundo, sin que lo sientas, sin que lo veas, sin que puedas hacer nada para detenerlo. Y eso, de alguna manera, es lo más humano que existe.